tengan en España, muy buenos días tengan en América. Estaba yo esperando a Facundo, nuestro querido Facundo, pero como decía Clara, Clara Sí, Lavallén, yo decía, no está Facundo todavía, pero ya está aquí. Así que una gran alegría dar la bienvenida esta tarde a nuestra reunión de cine. Hoy vamos a tener una película que nos ha traído Paola Franco para ver, que se llama Vivre en francés. En realidad en el Google aparece más como Living. Es una película de origen británico de 2022 y dirigida por Oliver Hermanus. Lo que me pareció muy interesante comentarles es que esto va a ser una adaptación de un guión de una película que se había visto en el año de 1952 y que había sido escrita por Akira Kurosawa. El guión también es de Kazuo Ishiguro. Bueno, a mí me ha parecido sinceramente hermosísima la interpretación del actor. Hay críticas muy importantes para él, positivas, en donde hablan que precisamente una película, además del tema, pues que importa muchísimo la actuación, y en este caso el actor, como decimos en España, lo borda, se dice en España, que es que bueno, que lo ha hecho muy bien. En su personaje de William, bueno, a mí me pareció también espectacular la interpretación de Emelo Wood. Esta actriz también británica ha aparecido también en varias series, últimamente está muy de moda y a mí me parece también una actriz extraordinaria. Así es de que, bueno, merece mucho la pena por estos dos actores. Él es Bill Nighy y ella Amy Lo Wood. Bueno, yo quiero comentar que a mí me pareció una crítica importante a la burocracia, sobre todo pues en todos los lugares del mundo donde tenemos estos funcionarios y se establece esta actitud como tan gris, de un día igual al otro, al otro, al otro. Hay un momento donde como que el sentido de la vida, o diríamos desde el psicoanálisis, la apertura del deseo, como si se cayera, como que algo del orden del deseo en el plano laboral a la hora de que estamos dentro de un sistema burocrático puede caer y puede hacer sentir al sujeto muy desdichado. Yo creo que hay varias películas y series que tocan este tema de lo gris que puede ser el trabajar en este tipo de instituciones donde no tenemos incentivos. Incluso yo recuerdo una película que estaba sobre todo basada en pensamientos de Kafka, que es un poco esto, a donde llega uno, como a una cosa un poco kafkiana, de no tener la posibilidad de salir de un bucle gris en donde todo es simplemente un sinsentido y donde el deseo se agota. Bueno, yo voy a darle la palabra a nuestro querido colega Facundo Podestá para que nos abra la tertulia de la tarde, y después le vamos a dar la palabra a Paola Franco, que es la que va a presentar la película, pidiéndole que sea tan amable de contarnos también un poco la historia para aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de verla, y para también englobar un poco los pensamientos que vamos a traer esta tarde con esta reflexión. Yo creo basándonos sobre todo en un hecho que a mí me parece importante a nivel del psicoanálisis, y yo lo ponía en la difusión de la película, que sería, ¿qué pasa si de pronto, de un momento para otro, te dicen que te queda 6 meses de vida, un año de vida? Obviamente este tipo de acontecimiento en la vida de un sujeto es un antes y un después. En muchas ocasiones es algo sorpresivo, no es una enfermedad anunciada. Por ejemplo, hace poco yo he recibido un paciente que le han diagnosticado ELA y dicen que su pronóstico es de año y medio. Él es un hombre de 50 años, en plena forma,
y hasta ese momento del diagnóstico con una vida estupenda. Entonces, esto es un poco lo que ocurre en esta película. De pronto llega una noticia que te deja perplejo y que va a ser un antes y un después. Y un poco la reflexión que creo que vamos a tener esta tarde, o parte de las reflexiones, es, ¿y si te ocurre a ti eso? Porque nadie estamos, digamos, fuera de la posibilidad de que nos pueda ocurrir. ¿Qué pasa? ¿Cómo se posiciona un sujeto ante la inminencia de su muerte? Creo que es algo muy importante a nivel de la reflexión, porque si bien es cierto que sabemos que la muerte está allí, también es cierto que a nivel inconsciente hay una negación, eso le puede pasar al otro, pero no. También es verdad que desde el psicoanálisis sabemos que si quieres vivir la vida tienes que prepararte para la muerte. Yo les digo a mis alumnos y a mis pacientes, no solo la propia, también la de los seres queridos, porque cuando tú te quedas, pero hay alguien que amas y se va, pues tiene que haber una preparación también para eso. En este caso es la muerte del propio sujeto. Entonces vamos creo yo, a poder tener unas reflexiones muy interesantes. Adelante, querido Facundo. Paola, qué lindo verte, qué lindo poder escucharte con una nueva película que traes ahora. Cristina, perdón por lo del nombre, dice Clara Lavallén, pero estoy de viaje y la película me pareció excelente. Realmente me sorprendió en varios sentidos. Primero, tiene una ambientación impecable la película. Se ambienta en los años 50 y cuando empezó que pone el nombre Bill Nighy, yo dije, debe ser de una película de cuando Bill Nighy era joven. Cuando lo veo aparecer, yo dije, ¿qué pasa? Es un vampiro este señor, que en los 50 o 60, cuando hizo la película, está igual que como yo lo conozco hoy. Y luego me di cuenta que es una película nueva, está excelentemente ambientada, pero desde la apertura, la música, la tipografía, visualmente es impecable la película. Las actuaciones, bueno, ni que hablar, Disney es un actor que a mí me gusta mucho, así que lo he seguido en varias películas y siempre es impecable. Se ha tocado la inminencia de la muerte. Y particularmente me llamó la atención eso porque justo en taller de poesía, que es lo que estoy cursando ahora, teníamos que escribir un poema o una carta en un edificio en llamas. De las personas que cursamos este taller que estoy haciendo, sobrevivió al incendio. Todos hicieron un poema o una carta, lo hicieron sabiendo que iban a morir. Es el posicionamiento que encontraron todos para hacerlo. Entonces me parece una coincidencia muy grande con esto de la película de un hombre que decide cómo actuar en el momento en que él no quiere reconocerse como una persona que ha desperdiciado su vida. Creo que es un poco. La película me encantó, muchas gracias Paola porque no la había visto, no la conocía. Y bueno, te doy la palabra para empezar a disfrutar de este pensar el cine. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenos días Cristina, buenas tardes, Facundo, gracias. Como dices, la presentación de la película es magnífica, tiene una gran imagen, tiene una gran música y bueno, podemos encontrar muchas cosas ahí hoy, yo creo. La película está basada, como decía Cristina, en Ikiru, que es una película japonesa de Akira Kurosawa. Y bueno, la película Vivir comienza con escenas de la vida cotidiana, ¿no? Empieza cuando van llegando en tren, cuando van hacia el trabajo, estas personas que trabajan con Williams, que es el encargado de la oficina en donde todos ellos trabajan y dicen, bueno, aquí no tienes que hablar, no tienes que reír, no tienes que hacer nada, simplemente estamos como esperando que el tren llegue y entonces no tienes que hacer como ruido, no tienes que hacer nada, ¿no? Es como una bizarra entrada a la cultura, como lo diría Bataille, ¿no? Pasamos de ser niños a ser adultos trabajando en la escuela, en el trabajo después, ¿no? Y entonces ya te tienes que asir a las normas que están socialmente establecidas o que se establecen de acuerdo a ciertos lineamientos, ciertos lugares en donde pues nos encontramos, ¿no? Me pareció mucho esa situación, ¿no? De qué es la vida cotidiana, cómo la vivimos.
¿no? Está ahí justo en esas escenas en donde comienza la película. Y bueno, otra de las escenas que me llama la atención en la película, porque este señor Williams trabaja en una oficina pues como del gobierno, ¿no? De obras públicas. Y trabaja ahí en una oficina en donde es un cuarto, en donde hay muchos papeles y donde hay como 5 o 6 personas en cada quien en su escritorio con montones y montones de papeles, ¿no? Incluso él usa mucho la palabra de podemos retener los documentos, ¿no? Un tiempo más. Habría unas mujeres que quieren que hagan un parque porque el lugar en donde están ellas viviendo hay aguas negras y está muy, muy feo, entonces pues hay animales, hay basura, y ellas lo que buscan es que se haga un parque en ese lugar para que los niños puedan correr y jugar. Justamente es como la contraparte, ¿no? De esta situación cultural que es la entrada al lenguaje, a la cultura, a la perversión, ¿no? Eh, Cuando le dan la noticia a él de su muerte, porque es enseguida de que comienza la película, en las primeras escenas, él va al doctor y le dice al doctor que, pues, que va a morir, que tiene de 8 a 9 meses, que tiene un cáncer severo, ¿no? Y entonces él desde ese momento sale del doctor y comienza a recordar todas las escenas de su vida. De hecho, se va a su casa y está en su casa, en la sala sentado a obscuras, pensando qué ha sido toda su vida, ¿no? Y entonces ahí, mediante estas imágenes, podemos ver que él está recordando cuando se murió su mujer, su esposo se murió y se quedó él con su hijo. Y entonces su hijo vive con él, con la esposa, ahora del hijo, y viven los tres en la casa. Entonces en ese momento entran el hijo con la esposa y empiezan a decir que pues ya les debería de heredar el dinero en vida para que ellos tengan una casa, un lugar, puedan hacer cosas. Y él empieza a escuchar todo lo que están hablando sobre él desde la sala, porque como está a oscuras, pensando qué ha sido su vida todo este tiempo. De hecho, cuando está pensando qué ha sido su vida todo este tiempo, recuerda que un familiar le dijo que debería de conseguirse una mujer, que el niño todavía, su hijo todavía era chico y que después no se iba a acordar que, pues que tenía otra mujer, ¿no? Que, bueno, obviamente le iba a explicar, ¿no? Pero que podría tener una mujer, que no solamente se dedicara a trabajar, que tenía una vida que vivir. Y él recuerda en ese momento que no lo hizo, ¿no? Que solamente se dedicó a trabajar para tener dinero, para sacar adelante a su hijo y es todo, o sea, él se levantaba, se bañaba, me imagino comía y iba a trabajar. Y así todos los días. Hasta que hay este corte, que podría ser un corte sincrónico desde el psicoanálisis, donde el doctor le dice, vas a morir en 8 o 9 meses. Entonces, no le dice nada a su hijo ni a su nuera, pasan los días, pasa el tiempo, él deja de ir a trabajar, ya no acude a la oficina, porque se encuentra como en esta situación de qué voy a hacer, ya me voy a morir, ya no he vivido, quiero vivir antes de morirme, ¿qué tengo que hacer para vivir? ¿Cómo puedo divertirme? No sé cómo divertirme, ¿no? Nunca he hecho eso, ¿no? Y entonces va a un restaurante donde encuentra a un tipo y ese tipo está hablando con la mesera y le está diciendo que hay medicinas que quiere conseguir, que quiere tomar, un poco más para la fiesta y otras situaciones como de droga, que otra cosa. Y entonces el señor le habla y le dice, ven, te invito a mi mesa, lo invita y entonces le da todos los frascos de medicamento que él tiene como de morfina para calmar el dolor. Y entonces le dije que pues no los va a ocupar él, que si los quiere ocupar él se los da. Y entonces le empieza a decir, pues esto, ¿no? Yo me voy a morir, necesito que prácticamente me enseñes a vivir. Yo pienso que tú sabes cómo vivir, cómo divertirte. Y sí, se va con este hombre de fiesta, ¿no? De farra, de noche de copas, de una noche loca, ¿no? Y entonces van, conocen mujeres, música, alcohol. En una escena él se encuentra muy mal tosiendo, saca sangre y el otro hombre lo ve, pierde su sombrero, le quita su sombrero a una mujer, quiere ir por el sombrero y el amigo le dice, bueno, la persona que conoció le dice, no vayas, te va a salir más caro, ¿no? Te sale más barato comprar uno nuevo, ¿no? Finalmente pues se da cuenta que terminan en un bar en donde hay una música como una cuestión de droga y está un pianista y entonces él pide una canción que se llama Árbol Rowan, que es en esta
esta película es una escena en donde él canta la canción y bueno, canta esta canción que es una canción escocesa que le recordaba a su madre se la cantaba. Esto también me parece importante. Y bueno, ya, muy triste, ¿no? Muy triste la escena, muy triste la canción, porque pues habla de la vida, de todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, después regresa y siguen pasando los días, sigue sin ir a su trabajo y entonces se da cuenta de que va en la calle caminando y esto acaba de comprar su sombrero y entonces ve a una joven que trabajaba en la oficina donde él se encontraba, que es la señorita Harris, esta mujer guapa que decía Cristina al principio. Y empieza a platicar con ella y ella lo que quiere es que él le firme una carta de recomendación. Y entonces él le dice, acompáñame a desayunar, te voy a firmar la carta ahí. Y le invita a desayunar en un restaurante muy lujoso, muy caro, y empiezan a platicar, ¿no? Y entonces la muchacha en un momento le dice, es que todos tienen apodos, y a ti, no sé si decirte o no, porque no sé si te vayas a enojar o no, y le dice, yo a ti te apodé Mr. Zombie. Y a él le parece pues curioso, se ríe y ya no, entonces él se queda con esta idea de esta muchacha, que esta muchacha está como viva, está todo lo que da, o sea, y sí, porque se ve una muchacha muy viva, ¿no? Con mucha vida por delante, muy contenta ella todo el tiempo, eh, contagia, ¿no? Y entonces, pues sigue en esta dinámica, ¿no? Para esto ya él habría sacado su dinero del banco desde que escucha a su hijo y a su nuera hablar, sacó todo el dinero que tenía ahorrado, porque pues justo era como este dilema de si se los dejo, no se los dejo, me lo gasto yo, ¿qué hago? Y entonces empieza a encontrarse con esta joven y le empieza a invitar a salir y le invita a comer, al cine, y tienen pláticas. Esa ella, la primera persona que le dice una noche que está enfermo y que tiene 9 meses de vida, 9 8 9 meses de vida. Y le empieza a contar que pues él nunca hizo una vida, que siempre estuvo cuidando a su hijo y toda esta situación y que pues no sabe qué hacer y ella pues se queda como muy desconcertada pensando pues qué mala onda que le pase esto a ese señor, ¿no? Yo me imagino algo así, ¿no? Y entonces después de esa escena en donde él está esa noche con esta muchacha Harris platicando, Harry se queda en blanco, no dice nada, ella se va, él se va, y al otro día él se levanta y va a su oficina. En su oficina, en su montón de papeles, tenía los papeles en donde estaba reteniendo el documento del parque. Entonces comienza a hacer hasta lo imposible para que ese parque pueda hacerse. Porque entonces eran oficinas, era ir a obras públicas, era ir a la limpieza, era ir a todas las oficinas de ahí del gobierno para que entonces pudiera realizarse. Y obviamente pues el gobierno decía, tenemos otros asuntos que arreglar más importantes que hacer un parque. Pues él comenzó a ir a todas las oficinas y a quedarse ahí sentado hasta que lo tendieran, que es esta parte donde me parece magnífico esa insistencia de él, ese insistir fue el que le levantó la libido para que él pudiera continuar, una viviendo y una dejando algo después de su muerte, algo que realmente le había llevado de deseo, que era tener ese parque en donde los niños podrían correr, podrían jugar, podrían crear, ¿no? En ese sentido como crear. Y bueno, pasaba también días en este tiempo que no fue al trabajo, pasaba días en el jardín, soportaba el dolor en la obra del parque, soportaba... Finalmente nunca le dijo a nadie más que a esta chica Harris. Entonces él cayó todo, nunca le dijo a su hijo. En algún momento alguna vecina lo vieron con la señorita Harris en un restaurante y esta mujer fue y le dijo a su nuera, ¿sabes qué? Vi al papá de tu esposo en un restaurante, no puede ser, es una joven pues una joven, ¿no? Es una joven, ¿no? Le lleva muchos años tu papá. Y entonces la esposa del hijo le dice al hijo, oye, vieron a tu papá, no puede ser posible, como en esta cuestión de la sociedad y la burguesía y todo esto, ¿cómo es posible que tu papá ande haciendo eso, ¿no?
Y entonces, nunca le reclaman nada sobre esa situación. El hijo nunca, el hijo es como impotente ante la situación y nunca le reclama nada, nunca le dice nada, nunca le pregunta nada. El papá algunas veces quiso acercarse a hablarle y decirle, pues me está pasando esto, pero nunca encontró las palabras ni el tiempo para poder hablar con él. Y bueno, solamente es esta señorita Harris en quien pone todos sus miedos y le cuenta sus historias, ¿no? Que esto es muy importante porque a la hora de él contar sus miedos, la angustia, pues, como sabemos en psicoanálisis, toma un lugar, ¿no? Y el lugar es justamente hacer este parque. Y ya después pasa la escena del funeral, en donde las mujeres del parque, su hijo, todos los compañeros de trabajo asisten al funeral. Y todos comienzan a hablar posterior al funeral, cuando van en el tren, los que acompañaron a su papá en la oficina, a su hijo, la señorita Farr, todos empiezan a hablar como de, él sabía que estaba muerto o no sabía bueno, él sabía que se iba a morir o no sabía bueno, es que sí estaba muerto, perdón por el lapsus, pero vale la pena, él realmente vivía como muerto, ¿no? Entonces, él ellos no sabían si él sabía que ya iba a morir o no. Y entonces, entre ellos se preguntaban si sabía y empezaron a recordar escenas en donde, pues, él que estaba haciendo frente a esa situación y por qué hizo lo del parque cuando tantos años retuvo papeles, ¿no? Y retuvo muchos papeles. Y entonces recuerda un compañero de trabajo de él que es como un rango más abajo de él y recuerda que en una ocasión él estuvo en una oficina mucho tiempo sentado y recuerdan también cuando él estuvo diciéndole al encargado como del gobierno, por favor reconsidere este parque, que se realice, que se haga, ¿no? Le suplicó, incluso dice, y ellos piensan que a partir de ese momento fue que el jefe de gobierno, por ejemplo, dice, pues sí, él reconsideró y hizo el parque, ¿no? Y Williams pensaba que él no tenía tiempo para enfermarse. Y siempre les decía a las mujeres, hay que seguir insistiendo, insistiendo. Y al final de la película, pues todos concuerdan en que él les dio un ejemplo de vida, ¿no? Que es no rehuir a sus responsabilidades. Podemos hacerlo mejor en obras públicas, ¿no? Esta frase es de la película. Ya al final, finalmente, Williams muere en el parque, porque sí, finalmente lo terminaron de construir, y muere en un columpio en el parque, en una noche muy fría. Lo encuentra ahí un policía y bueno, da cuenta de a los hijos, todo. Y él le deja una carta a un joven que trabajaba con él, que después ese joven se hace como pareja de la señorita Harris, que esa ya es su historia. Y en esa carta Williams le escribe ahí, no podemos presumir de haber elegido un momento duradero. Si llegaran días en que ya no le quedara claro a qué fin dirigir sus esfuerzos diarios, cuando la mera rutina de todo ello amenaza con mermarle a la clase del Estado en la que yo existí tanto tiempo, insisto entonces en recordarle en regresar a nuestro propio parque infantil, a la modestia satisfacción que nos ganamos en completarlo. Esta frase me gustó porque esta cuestión de insistir y insistir, se me hace mucho lo que uno hace en análisis, insiste a la gente que vaya hacia la vida, que a pesar de que la muerte está ahí, a pesar de que nosotros vamos a análisis para saber que vamos a morir, porque a eso vamos, a que nos pongan un límite, a que nos pongan un límite entre el pasado y el presente y qué es lo que estamos haciendo ahora, es esa insistencia que es Eros, no es otra cosa que eso. Y esta modesta satisfacción que ganamos al hacer el parque, me parece es no todo de Lacan, ¿no?
no podemos tener toda la satisfacción, todo el tiempo, todas las cosas, todas las parejas, no podemos tenerlo todo. Entonces creo que así debemos quedarnos con esta modesta satisfacción, ¿no? En la vida para poder estar bien, para poder vivir. La cuestión que, como decía Cristina, Ikiru, me gusta mucho el nombre de la película en japonés que le puso Kurosawa, que en realidad es la misma, pero es la traducción en japonés, Kurosawa, Ikiru, y me gusta recordar la película como Ikiru, más bien, es una historia en blanco y negro, con frases existenciales, toda la película es muy cruda, es muy oscura, ahí, pues Kurosawa era así, ¿no? Y bueno, por no ponerla en los agua, me encontré esta y dije, bueno, me parece perfecto para tomar la otra. Porque en realidad es exactamente la misma película, solo que en blanco y negro. Y en Japón, obviamente. No hay tantos paisajes, sino más bien en esta película es como la escena en donde están en el funeral y en donde hablan los hombres acerca de la muerte de Williams, ¿no? Que ya tiene otro nombre. Y bueno, recuerdan a Williams, que no es Williams en esta película, pero es como un hombre que trabajó todo el tiempo, toda su vida, que no tenía vida, que lo cotidiano le quitó el deseo de vivir. Nada se movía en esa oficina sin el sello. Y en esta película igualmente, ¿no? Nada se movía en la oficina y Williams no hacía nada, ¿no? Y incluso en la película de Kurosawa hay una frase en donde dice, me siento vivo cuando me duele el estómago. O sea, todas las cuestiones sintomáticas que vemos en la clínica hoy en día, igual de Freud, ¿qué referencia tiene el lugar en donde nos da esa enfermedad, ¿no? En esta película fue un cáncer de estómago, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Freud y a Lacan, que les dio también cáncer, ¿no? De otro tipo, pero ¿por qué en ese lugar se instala el síntoma, ¿no? Y ¿qué pasa también? Yo me pregunto, por ejemplo, como decía hace rato Cristina, ¿qué harías si solo te quedaran 8 o 9 meses de vida? La otra situación es, ¿qué pasa cuando los padres le entregan su vida a los hijos? Toda su vida, ¿no? Y también frente a esta cuestión de cuánto tiempo te queda por vivir, en realidad no sabemos cuánto tiempo nos queda por vivir. Pero a mí sí me gusta mucho el sentido de esta frase también que está todo el tiempo ahí en la can de la bolsa o la vida. ¿Qué pasa con eso? En este sentido, William se me hizo como la bolsa o la vida, ¿no? Pues fue la bolsa, ¿no? Porque la vida no hizo nada con su vida. Que su vida fue trabajar y muchas veces puede ser esa la metáfora de la satisfacción, pero él ni siquiera estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Entonces, si se buscara algo en psicoanálisis, es tener por lo menos algo de satisfacción, esta satisfacción modesta de algo que te gusta hacer, esa pasión, ese deseo por hacer eso y no solamente dejarlo en la bolsa, ¿no? Eso también me gustaría ahí dejarlo, no sé qué opinen. ¿Qué tanto nos enseña la muerte por la desgracia de morir? Pero eso hace que seamos como conscientes de la vida, ¿no? Yo estaba leyendo este libro de Norberto Elías, que Norberto Elías es sociólogo y se llama La soledad de los moribundos. Y en este libro casualmente retoma a Freud, pero, y bueno, dice aquí que cómo afrontamos el hecho de que vamos a morir. Miramos de frente a la muerte o lo reprimimos o creemos que no nos va a pasar a nosotros. ¿Cuál sería nuestra postura ante esta situación? Porque bueno, finalmente estamos muriendo todos los días un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra postura? Mucha gente se queda reprimiéndolo como que no pasó y se quedan justo fijados en esa situación de no pasó, no sucedió, y siguen años recordando al muerto como si viviera ahí, ¿no? Hay gente que ni siquiera quiere sacar la ropa, ni siquiera quiere tirar nada o quiere dejarlo todo así tal como está, ¿no?
O incluso hay gente que lleva las cenizas a su casa y pone un altar, ¿no? Y no es una cuestión de que esté bien o está mal, sino más bien es una cuestión de que cada quien hace sus rituales y sus formas de vida de manera diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, la muerte nos enseña cómo vivir, porque la vida es muy corta. En la película de Kyo de Kurosawa, al final de la película, el personaje dice, porque le cuestionan de por qué vas a buscar a la gente y si no te ayuda a hacer lo del parque, no te ayuda a movilizar los papeles y todas estas situaciones, ¿por qué sigues ahí? Te están siendo como groseros contigo, no lo hagas. Y él dijo una frase que me parece muy importante, dijo, no tengo tiempo para odiar a la gente. Pues sí, no tenía tiempo para odiar a la gente porque ya se iba a morir, ¿no? Pero vuelvo e insisto sobre el mismo tema. ¿Cuánto tiempo nos pasamos odiando a la gente con estos síntomas y estas cosas que se van al cuerpo y se hacen enfermedad, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para odiar, para perder en estas situaciones? Entonces, ese es un cuestionamiento que me parece fundamental. Y bueno, entonces yo creo que hasta aquí me quedo porque sí me gustaría más que dialogáramos sobre la película, sobre la vida, sobre la muerte. La muerte es mala, ¿no? Como aquel poema Muerte puta, ¿no? Que me gusta también mucho ese poema, ¿no? De Oliver. Este, platiquemos sobre esto porque me hace ruido y me parece fundamental, ¿no? Estamos muy cerca de personas que han muerto, todos tenemos un muerto en la familia, hay muchas situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me gustaría dialogar. Gracias. Hola, hola. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Paola, por tu lectura tan interesante sobre la película. Efectivamente, creo que tenemos que tener en cuenta que esta película viene básicamente como del siglo XXI, es una película de 2022 a partir de una película que, como tú bien dices, era en blanco y negro, era de Kurosawa y era una película pues que quizá costaba un poco más de trabajo verla, lo que no implica lo potente del tema, un tema muy potente. Ahora, si nosotros, por ejemplo, analizamos la cuestión de la muerte desde Lacan, yo creo que es interesante ver que para Lacan la muerte tiene una función de privación, la muerte de un ser querido. Entonces, cuando un ser querido muere, hay algo del orden de la función de la privación en el ser que se queda haciendo el duelo. Y recordemos que Lacan lo que dice es que si nosotros hemos sido la falta que fuimos en el otro, es lo que se va a perder a la hora que se pierde el ser querido. Y entonces se va a abrir un agujero en lo real. Entonces creo que aquí hay dos maneras de visualizar la cuestión de la muerte. La veríamos desde el momento en el que visualizamos la muerte propia, que es lo que tiene que ver con esta película, es la muerte del sujeto, es ese momento en donde te dicen que efectivamente te vas a morir y entonces como que hay que hacer algo allí, que es lo que le toca hacer a él. No a todo el mundo le toca ese destino. Hay personas que se levantan por la mañana y ya en la noche no regresan a casa porque ese día mueren, pero sin que la muerte haya sido anunciada. Entonces mueren en un accidente o mueren de alguna manera que nunca se lo imaginaron. Entonces, esto es una manera, digamos, de reflexionar la muerte cuando no la esperabas y toca, como por sorpresa, básicamente por cuestión de un accidente, es lo que podemos pensar. Un robo, por ejemplo, en estos países en donde de pronto llega un delincuente, roba y mata a la persona, entonces queda muerta. O por ejemplo, hace poco aquí en España, en Málaga, hubo en un antro de jovencitos, un bar, una discoteca, un fuego.
y de pronto murieron varios jovencitos allí. Entonces es una muerte inesperada, que no es anunciada. Después tenemos la muerte que es anunciada, que sería el personaje William de esta película. Cuando te dicen tienes una enfermedad mortal y te queda tanto tiempo de vida. Entonces allí creo que las personas acuden en algunas ocasiones a psicoanálisis, como este paciente del que yo les hablaba, que le han diagnosticado ELA, le han dado 1 año y medio de vida y ha venido a psicoanálisis angustiadísimo y también un poco como queriendo reflexionar qué cosa va a hacer en este año y medio de vida que le han dado. Él me decía, bueno, también pienso, por ejemplo, en este gran científico, acuérdense, Stephen, que le diagnosticaron también una especie de ELA y le daban, me parece que 1 año o 2, y terminó viviendo muchos años. Entonces, bueno, él me decía eso, mi paciente. Pero de todas maneras hay un tiempo como de poder reflexionar en torno a esa muerte que ya es anunciada. Es una muerte que te han anunciado. Entonces tienes como un tiempo de preparación. Yo allí vería diferente los instantes y los tiempos a nivel del psicoanálisis. Ya ven que tenemos el instante de la mirada, el tiempo de comprensión y el momento de concluir. Normalmente vemos esto en un psicoanálisis, lo vemos también en cada sesión analítica, porque cada vez que nuestro paciente llega al consultorio hay un instante de la mirada, un tiempo de comprensión, un momento de concluir. En cada sesión, no solamente en todo el recorrido analítico. Creo que estos tiempos, pues cuando son sorpresivos, sobre todo el momento de concluir, que sería la muerte, hay una manera de posicionarse, tanto de la persona que en ese momento va a morir, como de sus seres queridos. Y luego otra cosa es la muerte anunciada. Fíjense que yo estaba repasando un escrito muy interesante de Néstor Brownstein que habla precisamente de la muerte, un curso que él hizo aquí en Barcelona, y me hizo recordar pues que probablemente cuando él escribió ese curso, lo que él iba a dar en ese curso, es posible que ni siquiera él en ese momento imaginaba que 10 años después iba a terminar suicidándose. Entonces creo que es súper interesante tratar como de entender estas diferencias entre una muerte anunciada y una muerte sorpresiva, y luego ver un poco qué ocurre con los seres queridos. Entonces, cuando el sujeto es el concernido, es lo que estamos viendo en esta película, y un poco reflexionar, pues básicamente lo que creo que tiene que ver con la pulsión de vida. En esta ocasión, el personaje intenta hacer algo que le dé sentido a su vida, y él lo que intenta hacer es un parque. Luego termina la escena en un columpio donde él muere y es como muy enternecedor. Él decide hacer un parque. ¿Qué haría cada uno de nosotros? ¿Qué va a hacer mi paciente en el año y medio que le han pronosticado? Igual y no es 1 año y medio, igual y muere dentro de 1 mes, igual y muere dentro de 10 años. Pero ya tiene la muerte anunciada porque hay una enfermedad devastadora que se lo está comiendo. Y luego está la muerte de nuestros seres queridos, en donde apuntamos desde Lacan a ese agujero en lo real, en donde hay algo que te concierne a ti en el amor, porque tú has sido función de esa falta en el otro, y a la hora que el otro falta, pues esa falta que tú fuiste para el otro se te queda ahí colgada. Entonces hay una privación y va a haber entonces la necesidad de hacer un duelo, y hay gente que se queda muerta en vida. Yo tengo pacientes que vienen y me dicen: ha muerto la persona más importante de mi vida y yo tengo, desde que se murió, no tengo vida, no me importa la vida, se perdió el sentido de la vida. Esto que se articulaba como zombie y que tiene tanto que ver en todas las series de ahora de los zombies, que sería pues como vivir muerto, un zombie, vivir muerto.
Y luego también por otro lado, pues lo que yo les decía sobre Freud, que nos dice que si queremos vivir la vida hay que prepararnos para la muerte. Lacan en realidad lo que decía era que para poder soportar la vida teníamos que tener la idea de que iba a acabar, que porque si no, no era posible soportar esta vida sin la idea de saber de que en algún momento esto se terminaba, que eso alivia al sujeto, el que se acabe. Entonces, como ven, la muerte es complicada porque no tenemos nada que la represente, termina siendo un misterio, un enigma, y se va representando en cada persona, en cada sociedad, en cada cultura, de manera diferente. Hay países como el nuestro de México que se burla un poco de la muerte, pero después yo lo que veo es que a la hora de la muerte real, pues yo veo unos tanatorios con mucho drama a la hora de la muerte. Gente que se abraza a los ataúdes, como mucho drama. Hay otros países en donde hay una distancia un poco a la hora de la muerte. También hay que ver que no es lo mismo que se muera una persona que va a cumplir casi 100 años a que de pronto te enteras de la muerte de un niño de 10. Entonces creo que todo esto son cosas que vamos a reflexionar. Adelante, querido Facundo, te doy la palabra para la coordinación. Bueno, muchas gracias Paola, muchas gracias Cristina por la lectura también de la película. Como saben, pueden levantar la mano, como tienen Ana, Pilar y Carlos hasta recién, o pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. En el orden que estamos, le voy a dar primero la palabra a Ana Rao. Hola, buenas tardes, y disculpen que llegué un poquito más tarde porque había notado que era 6:30, así que bueno, disculpas. Así que llegué cuando ya Paola estaba hablando y la verdad que yo vi la película original, no vi la remake, vi la de Kurosawa del 52. Y más allá de lo que estoy escuchando, que también puedo coincidir, también en paralelo me pareció súper importante el drama social que plantea Kurosawa, esto de la burocracia, de la indiferencia, y en paralelo con esta situación del protagonista. Dos escenas me parecieron súper interesantes, las dos escenas de la música, de la canción, esa canción que él recuerda con el primero, con el borrachín que conoce, que es al primero que le dice que tiene el cáncer, que es el que lo lleva a la entre comillas, a la vida, y después la escena final en el parque. Pero me conmovió mucho toda la situación en el velatorio, para decirlo, con todos los compañeros, cómo van cambiando a medida que se van emborrachando. Y primero son, digamos, sumisos a lo que dice el alcalde, y después van dándose cuenta y discutiendo sobre este compañero hasta darse cuenta cuál era el papel que estaba haciendo. La verdad que a mí me conmovió un montón el tema de lo social, fundamentalmente. Gracias. Muchas gracias, Ana. Tenía mucho tiempo de no verte, así que muy contento de verte por acá. Pilar escribí en el chat: me llama la atención que no tenemos tiempo para la muerte, entonces hay que tender al buenismo, a todo vale o a no me enfado. Para odiar quería decir a la hora de pensar en que somos seres limitados y que nos vamos. Yo tenía la mano levantada, te doy la palabra. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy intentando conectarme la cámara, pero si me veis la imagen casi mejor, prefiero mantenerme en silencio, madre mía. Bueno, me he hecho un poco de lío a la hora de redactar. Primero, gracias por la invitación. Segundo, estoy a punto, y voy a ser muy sincera, estoy a punto de salirme, porque ahora
siento que la película, pues yo, que la era. Y me dice, Perdón, Pilar, se te corta un poquito, quizás si apagás la Bien. cámara se Pues- escucha mejor. perfecto. Perfecto, fuera la cámara. Ya está, vale, fuera la cámara. Y digo revuelta porque a mí los dos temas que más me acucian últimamente son el tiempo y la muerte. Por eso, como Paola al final ha dicho que alguna de las escenas, creo que alguien en una de las dos películas que no he visto, dice, no tengo tiempo para odiar, me he equivocado yo hoy poniendo lo de la muerte, ¿no? No tengo tiempo para odiar. O me planteo que si ese personaje o si acoplamos esa fase en nuestra vida, oye, todo vale, te explico. Que alguien me hace una jugarreta, estoy siendo la apunté con el lenguaje, porque podría ser mucho más brusca. No, pero que alguien me pisa en el trabajo, ay, no tengo tiempo, venga, dale, vale. Oye, a la galería siempre va a ser alguien que predomine sobre los demás, estoy bajando por peor. Lo de a enfadarnos, ¿no? Y mira que dice en las relaciones cercanas, también se realizan entre pareja. Me tengo loca porque no tengo tiempo, o, bueno, pues, lo dejo. Y eso al final, yo, que se me en el estómago, siempre, no, es No se le ha entendido a Pilar, a veces ocurre eso, lamentablemente en la conexión o el lugar donde estamos, de pronto no se puede uno transmitir lo que quiere, pero a mí me parece muy interesante lo que ella ha intentado decir, teniendo en cuenta que yo he hablado con ella en varias ocasiones sobre este tema de la muerte y teniendo en cuenta lo que ella ha puesto allí en el chat. Creo que es muy válido poder plantearnos si realmente cuando llegue el momento de una muerte anunciada, que hablaba yo, en el caso de que te digan tienes una leucemia, por ejemplo, tienes un cáncer y te vas a morir en tanto tiempo, que es lo que le ha ocurrido a William, es lo que le ocurre a mucha gente de pronto. Si lo que va a quedarte como, digamos, como legado o lo que tu deseo a donde te va a llevar, necesariamente va a ser a Eros. Y yo puedo decirles que no. Hay algunos sujetos que les surge odio, que no entran en una página, como ha puesto Pilar, de buenismo, de ser buenoides, de quedarse en la bondad, de ir a la iglesia y tratar de hacer el bien a todos y decir yo amo todo el mundo y yo me voy a poner ahorita de voluntaria en la Cruz Roja y ayudar a los inmigrantes y ayudar a los que no comen y ayudar. No, hay gente que sí, hay gente que no. Hay otras personas que muy bien pueden sostenerse del odio y pueden decidir dedicar los últimos meses de su vida a vengarse, por ejemplo, de alguien o de algo. No necesariamente todos los sujetos humanos estamos cortados por la misma estructura o por la misma historia o por la misma manera de ver la vida. Entonces, en este caso, este hombre pues se dedicó a Eros, se dedicó a hacer un parque, se dedicó a complacer, a darle gusto a la chica esta bonita que le sacaba la vida y que la veía llena de vida, pero no todo el mundo tiene el mismo destino. Desde la religión católica habría la idea de perdonar. Yo me he encontrado con varios colegas que dicen que si tú tienes un cáncer, pues lo primero que tienes que hacer es ponerte a perdonar a todas las personas que te han ofendido para que el cáncer se te vaya. Entonces ponen a hacer a sus pacientes cartas de perdón, que en muchas ocasiones ni siquiera tienen por qué pedirlo, digamos, para que entonces se lo manden a toda la gente con la que se han enfadado y según estos colegas, entre comillas,
terapeutas les remite el cáncer. Ni les remite el cáncer, ni nada. Pero hay mucha gente que cree esas cosas. Y sobre todo a nivel pues, de lo que vamos a llamar la moral. Entonces, hay que estar en bien con la gente, hay que estar en bien con el mundo. Vale, ¿según quién? Según la moral, ¿sí? Según la religión. Perdona. Porque si tú perdonas, pues estás perdonándote a ti mismo. En realidad no lo estás haciendo por el otro, lo haces por ti. Yo creo que desde el psicoanálisis, que es una ética subversiva, no debemos de tener miedo a las cancelaciones de nuestra palabra. Y yo creo que tenemos la libertad de poder decidir y decir que el deseo humano es propio y es personal y es único y es subjetivo. Y que cada quien tiene el derecho de decidir cómo morir y no necesariamente dejarse llevar por algo que podría ser una idea de otro y no propia. Entonces yo creo que es muy válido también hablar del odio. Creo que es muy válido hablar de la destrucción. Creo que es muy válido hablar de que hay gente que le dicen que vas a morir y empieza a meterse, por ejemplo, drogas o alcoholizarse, que fue lo primero que hizo, por ejemplo, este personaje cuando se fue a los bares y se fue de mujeres y estas cosas. Bueno, a él eso no le dijo mucho, digamos, fue una noche, 2 noches y ya. Pero ¿qué tal si es uno que sí y se queda ahí? Lo vamos a tachar, lo vamos a juzgar, le vamos a decir, no, muy mal, muy mal lo que usted está haciendo, debería de hacer parques con columpios. No, el psicoanálisis es otra cosa y es algo que va a abrir la escucha hacia lo que cada quien quiere y cada sujeto tendrá también el derecho de decidir qué va a hacer con el tiempo que le queda de vida. De hecho, todos nosotros, los que estamos hoy aquí reunidos, aunque no tengamos que nos hayan dicho un diagnóstico de enfermedad mortal, ninguno de nosotros, o si alguno lo hay, pero si no lo hay, de todas maneras tenemos los días contados todos, los que estamos aquí. Y todos en un momento determinado vamos a morir. Entonces, ¿cómo queremos vivir lo que nos queda de vida? Yo creo que esa es la pregunta que nos debemos de hacer y tratar de visualizar que aunque te quede 1 año, 10, 20, 30, 50, 70, lo que te quede, a cada quien, de todas maneras ya está contado. De alguna manera la muerte ya está anunciada para todos. Yo hace poco he recibido una señora que tiene 85 años y me dice, ay doctora, ¿y merecerá la pena que yo me meta en esto a estas alturas de mi vida? ¿Cuánto me queda? ¿5 años? Mi madre murió de 90. Bueno, quizá le quedan 5 años. Quizá ha venido para ver cómo quiere vivir esos 5 años. Entonces yo creo que esta es la pregunta. ¿Cómo quieres vivir después de hoy, de esta tertulia, de este pensamiento de esta tarde, de nuestras reflexiones? ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? Y yo creo que tampoco puedes decidir en años, pues igual de hoy, el próximo 2024, luego el 2025 y luego el 2030, pues tampoco. Yo creo que cada año, cada mes, cada mañana, vamos decidiendo cosas también. Por eso les decíamos que esto de que tú vas a declarar tu amor de una vez y para siempre y eterno a alguien, pues a ver, pues sí, desde lo moral, pero desde el psicoanálisis las cosas van cambiando, los sentimientos van cambiando, las emociones van cambiando, la vida va cambiando. Entonces, a mí una cosa que dijo Paola me dejó muy tocada, de touché, porque creo que tiene toda la razón cuando ella dice, y esas madres van a dedicar su vida a sus hijos. ¿Eso es la vida? ¿Eso quieren? Yo creo que son cosas que tenemos que reflexionar, sobre todo a nivel de la función materna, donde se te mete como tanto mandato a la madre. Yo tengo una paciente que ha venido hace mucho tiempo con una
culpabilidad enorme porque cuando se divorció de su pareja, ellos tenían un hijo varón y el niño, el mayorcito, porque luego tenían otros dos más chiquitos, pero el primero, el mayorcito, de 7 añitos, se quiso ir a vivir con el padre. Y toda la gente le decía que el niño era muy pequeñito y que necesitaba de su madre, y que no, y que muy mal, y que muy mal. Y ella se lo hizo, escuchó a su hijo y le dijo, ve con tu padre a vivir. Y ella se quedó con los otros 2 hijos. La criticaron siempre y ella tenía el super yo encima de ella, porque era una cosa propia de ella. Pero uno tendría que preguntarse, bueno, ¿tenemos derecho de juzgar a una madre porque decida, por ejemplo, lo que diríamos entre comillas, abandonar a un hijo, si es que abandonar significa dejarlo con el padre? Si una madre hace eso, ¿tenemos que juzgarla? ¿Está mal a priori? Yo creo que tenemos que abrir un poco la escucha en esto y ver de qué se trata realmente. Son historias subjetivas, personales. No podemos generalizar de ninguna manera y no podemos juzgar de ninguna manera a nadie. Y yo creo que de eso va precisamente esta reunión y este pensar el cine hoy, porque es pensar no en ¿cómo les diré yo? Como en acontecimientos superficiales, sino realmente en acontecimientos profundos, importantes, que pueden ser decisivos en la vida de una persona. Hay cosas que tú decides y que te pueden llevar a la muerte. Acuérdense la decisión de Sofía. Si nosotros quitamos esa historia en relación a que metes al niño en un campo de concentración y lo van a matar, y que es como muy radical, pero lo miras en las mujeres que deciden lo de Sofía, funciones maternas hoy en día, siglo XXI, que sería esto, por ejemplo, que tu hijo lo cuide el padre y no la madre. Hay madres que se van a la destrucción, toman la decisión, pero luego no pueden con ella. Entonces yo creo que son temas súper importantes y creo que es muy fácil decir que no, yo no me voy a dedicar a que mi vida sea solamente ser madre. Pues se dice de palabra, pero luego a la hora de que tienes tanta presión social o familiar de familias muy conservadoras, a veces es simplemente imposible. Y tú lo que ves son mujeres que se dan al alcoholismo, a las drogas, a negar, porque en el fondo no pueden, digamos, soportar la decisión que han tomado. Y te vienen al consultorio ya con la decisión tomada. Entonces aquí lo que un poco intentamos en el psicoanálisis es, bueno, a ver, usted tomó esa decisión y habrá tenido alguna razón. Entonces vamos a profundizar a ver qué pasó. Usted no estaba en ese momento en psicoanálisis y no tenía muy claras las cosas, pero es lo que usted decidió. Pues vamos a ver ahora, pues, ¿por qué decidió usted eso? Y creo que esto es lo que es importante, porque tiene que ver con la muerte también. La muerte, aunque no sea del cuerpo, hay muertes psíquicas, hay muertes del alma, hay decisiones que se toman que ya no hay marcha atrás y la gente se queda en sufrimiento para siempre. Y les digo, sobre todo, acontecimientos complicados. La eutanasia, por ejemplo, es otra cosa. Cuando alguien de pronto viene y te confiesa que le ayudó a morir a un enfermo y nadie lo sabe y vienen y te lo cuentan y eso les repercute, eso les trae pesadillas en la noche y fue una decisión que tomaron y la tomaron con todo el amor que pudieron, pero luego vienen las consecuencias. Entonces hay temas que son muy complicados y que el psicoanálisis pues los escucha, no nos, ¿cómo les diré? No reculamos, no vamos a recular
entre temas difíciles. Creo que Pilar Ucar ya no se metió, pero o sí, ahí está. Así es de que, bueno, ya ella nos escribirá lo que nos haya querido decir, porque creo que ha de ser súper interesante. Estoy muy agradecida. Es que no estoy en mi casa y por eso quizá la conexión es peor, pero mil gracias, de verdad, que sí, que sí. Gracias a ti, querida Pilar. Le vamos a dar ahora la palabra a Facundo. Adelante. Sí, me quedo pensando en esta urgencia del vivir que en realidad está atravesando todos los diálogos de cada uno de los que han hablado hasta ahora. Eh, es muy difícil deslindar la muerte de la urgencia de vivir. Y también me quedo con esto de la dedicación de una persona a la vida de otra. No solamente estoy pensando en el hecho de madre e hijo, sino también muchas veces a una pareja enferma, una madre enferma, los últimos días de una persona, cosas que vemos todos los días, que la dedicación hacia otra vida implica dejar de lado la propia vida. Patricia, te doy la palabra ahora para que continúes. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Pero primero que nada, de veras felicitar a Paola. Me encantó tu manera de transmitirnos la película, la forma de expresarlo. Excelente, porque nos diste detalladamente, o bueno, al menos yo lo sentí como un detalle extraordinario cada escena. No he tenido la oportunidad de verla, pero me despertaste esa curiosidad, Paola. Y bueno, solamente comentarles, yo vivo en México, y con respecto a los comentarios que hizo Cristi sobre la muerte, ¿no? Acabamos de pasar el 2 de noviembre, cuando los mexicanos realmente sí nos reímos completamente de la muerte, tal vez como un mecanismo de defensa, definitivamente hacia algo tan estresante que no lo podemos manejar de otra manera, sino es a través de la risa, ¿no? De la carcajada realmente, porque hay muchísimo de esto acá en México. Pero también es algo muy difícil, es un tema, como dice Cristi, con muchísimas aristas, ¿no? Con muchísimos temas a tratar detenidamente, y creo que valdría la pena porque realmente nosotros, cualquiera de nosotros, estamos a un tris realmente, ¿no? De morir. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ¿sí? Entonces, pero definitivamente creo una de las partes más importantes es toda la vida, este tipo de películas te dicen, ¿no? Cómo es posible que podamos vivir la vida como zombies, unidos, ¿sí? Y no vivirla realmente intensamente como deberíamos de hacerlo, hasta que no te avisan que tienes un problemón. Entonces es cuando empiezas a correr y decir, Dios, tengo que hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Yo desde niña siempre veía, porque siempre me llevaron, quién sabe por qué, las actividades de mis papás, de llevarme a los velorios de todos los amigos de ellos, ¿no? Y entonces cuando yo los veía y escuchaba cómo, cómo adoraban al muerto, o sea, era así como, wow, decir qué maravilla, su vida fue intensa, fue maravillosa. Es que yo decía, pero ¿a qué horas, en qué momentos? Y yo nunca lo vi. Pero bueno, eso decían de ellos, ¿no? Y entonces ahí empecé a reflexionar desde aquellos entonces. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué solamente cuando ya se va, cuando ya está muerto la persona, entonces a ver, la empiezas a adorar, ¿no? Yo creo que siempre, todo, constantemente en la vida, cada minuto, es la intensidad que tenemos que vivir para nuestra vida y para mostrar a los demás la maravilla que es la vida, ¿no? Y no siempre al
aleros para poder realmente sentir que estamos vivos, ¿no? Ese es mi comentario y gracias por escucharme. Gracias a vos, Patricia. Todas las culturas son diferentes y toman la muerte de una manera diferente. La verdad que las tradiciones mexicanas se han extendido a todo el mundo. Nosotros mismos tuvimos nuestro evento de Catrinas hace un par de semanas. Y también es cierto lo que decía Cristina, que la religión cristiana nos ha educado para lidiar con la culpa de una manera muy diferente y quizás en estos momentos de los que hablamos, particularmente cuando se acerca la hora final y es anunciada, es con eso con lo que tenemos que lidiar, con una cuestión de la construcción socio-religiosa que tenemos, porque profesemos o no, eso se mete en la cultura. Carlos López, habías levantado la mano en un principio, no sé si querés participar. No, bueno, cualquier cosita. En lo que desconecte el micrófono, yo quería hacer un pequeño comentario. Bueno, primero, saludar con todo cariño a Patricia, qué alegría que nos estemos viendo. Precisamente fíjate que ayer vino Elvira Velasco a Madrid y aquí estuvo y estuvimos acordándonos y precisamente me decía, bueno, ¿y a quién ves del Vallarta? Y a quién veía ella, son amistades de hace 50 años. Con Elvira Velasco estábamos haciendo cuentas, entramos en el 73 en primero de prepa. ¡Qué barbaridad! Ahí estabas tú también, Patricia. O sea que, bueno, pero claro que tú y yo ya tenemos todavía más, porque tú y yo venimos desde el kinder. Así que si con Elvira tenemos 50 años de amistad, pues tú y yo tenemos ¿cuántos? Toda la vida, ¿verdad? Desde que nos metieron ahí en el kinder a los 3 habrá sido. ¡Qué barbaridad! Ya ni los decimos. La cosa es que me decía ayer Elvira eso, me decía, ¿y a quién ves del Vallarta? Y yo le decía, pues fíjate que está Patricia, y no se acordaba mucho. Claro, ella tiene mucho tiempo de no ir a las reuniones del Vallarta, y yo creo que tú tampoco, porque tú no estás en Ciudad de México, ¿verdad? No. Bueno, pues un placer enorme haber visto Elvira ayer y ahora verte a ti aquí en esta reunión. Fíjense que yo creo que sí es súper interesante plantear esta parte que hablábamos precisamente del odio, porque en grandes ocasiones lo que queda como el deseo que queda cuando se está en el hecho de muerte o cuando alguien ya va a morir, es como que se reconcilie, como que haya una reconciliación de lo que pasó en la sí y se pase a otra. Siempre esto es así. Y a veces las rencillas o lo que ocurrió en vida se va transmitiendo a través de las generaciones. Entonces visualícenlo ustedes, por ejemplo, con esta versión de Shakespeare de Romeo y Julieta, en donde una familia odia a otra familia, o Hamlet, que también tiene allí todo un mandato del padre y del deseo del padre muerto. Entonces yo creo que es interesante visualizarlo de la muerte desde Lacan. También, por ejemplo, cuando vemos Antígona, o sea, Antígona está de alguna manera recibiendo una información a nivel de transmisión, en donde para ella el deseo va a estar al lado de cometer un acto, y es un acto que va a ser un acto suicida finalmente, y lo realiza. Entonces yo creo que la muerte, el acto de morir, el momento de la muerte, en cada persona, en cada sujeto, tiene también su manera de representarse simbólicamente, de ser transmitido. Miren, yo por ejemplo les voy a contar
una anécdota de una parte casi final de análisis de un paciente en donde lo que surge durante mucho tiempo callado, pero en un momento dado en el tratamiento, que el padre de este hombre atropelló a una mujer y la mató. Este hombre venía alcoholizado de una boda y eso es lo que ocurrió. Y como al mes, lo que se transmite para mi paciente tiene 7 años cuando pasa eso y su padre mata atropellada a una madre de familia. Lo que se transmite es que al mes del accidente, el padre de mi paciente le diagnostican un cáncer terminal y a los 8 meses se muere. Entonces lo que le queda a mi paciente es la idea de que algo del orden del castigo vino por su padre. Le queda como esa idea. Pero luego la manera como él lo termina viendo, digamos, es que tenían que hacer un pago de dinero, de indemnización a esa señora, a la familia de esa señora, y eso hacía que se quedaran en la miseria la familia. Y entonces mi paciente lo que logra articular después de mucho tiempo es que él cree que no fue por castigarse por haber matado a la mujer, que no era algo que quería hacer su padre, pero ocurrió, sino que lo que mi paciente cree es que la muerte le vino a su padre para evitar que tuvieran que quedarse la familia en la ruina, pagando esa indemnización a la familia de la fallecida. Entonces, son cosas que, como les digo, no tienen una representación fácil, porque de eso además no se habla y van a ser siempre un poco vistas como tabú en las familias. Y es un tema del que no se va a hablar, pero cada quien va a tener su propia memoria, la memoria histórica que llamamos actualmente en los políticos, le llaman la memoria histórica a algo del orden de los acontecimientos pasados. Yo digo, esto es algo del orden de las huellas y de la memoria histórica en esas huellas de cada paciente, en donde lo que a uno se le grabó o se le representó o entendió o captó, no es lo mismo que otro, aunque sean incluso a veces de la misma familia, y sobre todo en temas estos que son delicados y que tienen que ver con la muerte, con las cosas como duras de la vida. Bueno, en este caso un asesinato, un homicidio imprudencial. Creo que esa anécdota también lleva bastante directamente a lo que decía Pablo, quedó resonando, que cuánto tiempo pasamos haciendo síntomas. Es muy loco esto porque no es solamente el hecho de la enfermedad de alguien. De hecho, en la película William dice que no le quiere decir al hijo porque el hijo tiene que vivir su vida y no preocuparse por él, ¿no es cierto? No sabemos cuánto pesar le causó a William esta situación. Probablemente, yo lo pienso como, no sé, es la imagen que tenemos nosotros desde acá, tan al sur y en una cultura tan diferente, de el ser inglés. Culturalmente parecen un poco más distantes, más fríos, y capaz que no lo digo despectivamente a esto de frío, sino parecen como más pensantes o conscientes al momento de ver qué va a pasar con la otra persona, más distantes, y no lo digo para mal, lo digo simplemente como diferente. Entonces, no me sorprende esta situación en la película, pero sí pienso cómo sucede esto de sacrificar cualquier tipo de compañía, cualquier tipo de compasión, que no sé si la quiere uno o no en esas situaciones. Uno espera que lo compadezcan, pero sí que lo acompañen, ¿no?
Y William decide sacrificar eso de manera totalmente consciente para que no pese de ninguna forma en la vida de su hijo y él eh, pueda seguir con su vida. Por otro lado, dos pequeñas cosas que me quedaron es cuando se pone a cantar la canción en el piano, yo sentía que de alguna forma estaba pidiendo perdón, ¿no es cierto?, a esa madre que le cantaba la canción por no haber hecho algo con su vida, algo significativo con su vida, ¿no? Y esto es otra cosa a la vez que me hace pensar que qué forma toma ese síntoma, ¿no es cierto? Esto de no haber sido lo suficiente y ya no tener tiempo para hacerlo tampoco, porque de repente William en la película empieza a decir, bueno, quiero vivir y se va para el lado de la diversión. Y de repente se da cuenta que eso para él no es vivir, ¿no es cierto? Y tiene que buscar ahora que no tiene tiempo, qué es para él la vida, ¿no? Finalmente, y por eso creo que se va para esto de encontrar este documento que habían archivado y que servía para hacer un parque y demás, me parece que hay una metáfora muy importante en cómo empieza la película con ese documento yendo de un lado para otro y no perteneciendo a ninguno de esos lugares, o quizás perteneciendo de alguna forma, pero siendo rechazado continuamente. Y estas tres mujeres que me hacen de alguna forma pensar en las furias y en la vida a la vez, ¿no es cierto? Insistiendo con que hay algo que puede resultar bien de todo eso si sí se pusiera la energía, si se pusiera la vida al servicio de eso. Me parece que esa es la gran metáfora de la película y por eso vemos que él se aboca a generar con todo ese tiempo desperdiciado y con todo ese tiempo archivado y perdido un parque para niños, como él se encuentra cantando la canción que cantaba su madre. No sé, me parece una gran metáfora todo esto del documento, que es como empieza el documento paseando por oficinas, con él haciendo este recorrido de voy por acá, pero acá no es, voy por este otro lado, pero acá tampoco es, ¿no es cierto? Bueno, la película a mí me gustó mucho, me pareció muy poética, si se quiere. Paola, no te hemos dado tiempo de acotar nada respecto a toda nuestra conversación. No sé, ¿quieres decirnos algo al respecto? Yo me acabo de extraer un momento porque como dije, estoy de viaje, estoy más al sur de lo que vivo en Argentina, estoy en San Martín de los Andes, vine por un solo día, por un evento, y recién, hace 2 minutos, acaba de empezar a nevar como mucho de pronto, y bueno, yo no estoy acostumbrado a la nieve, así que me quedé así mirando la ventana, perdón. Se los quería contar además porque es un evento muy lindo para mí que no conozco prácticamente la nieve. Pau, te doy la palabra. Ya nos hubieras hecho llegar unos ejemplares de tu libro, Facundo, para compartir un poco de esto, de vida, ¿no? Bueno, pues me gustan mucho los comentarios, me gusta mucho escucharlos, en el sentido de lo que decía Ana Rapp de lo social, pues me recuerda al este japonés, al Chulhan, ¿no? Con la sociedad del cansancio, de cómo vivimos, de cómo lo social nos devasta como sujetos, nos quita, pues justo lo de la película, ¿no? Nos quita el deseo de vivir, de seguir, de tener algún tipo de pasión, ¿no? O sea, y pasión como vista desde Descartes, ¿no? Pasiones del alma, ¿no? De esas pasiones que en verdad se sentían, ¿no? Antes, ahora ya es tan complicado si tú, no sé, yo lo resentí como mucho desde la pandemia, ahora los trabajos ya están todo el tiempo ahí sobre de nosotros. Mucha gente ya se quedó a trabajar en casa, ya no salió nunca más de su casa a trabajar, los edificios desaparecieron y ahora ya sus hogares son los trabajos, entonces pues ya arrasó con sus vidas totalmente en este sentido, para los que sí, para los que no y para todos, ¿no? Creo que fue como parejo. Entonces ahí sí hay muchas lecturas que leer desde lo social y también como decía Patricia, la sonrisa, la fiesta, todo esto que nos convoca, ¿no? También decía Octavio Paz que estas cuestiones de la muerte, como se leían en México, ¿no? Finalmente era la risa y la fiesta, ¿no? Cuando alguien se muere no es que tengamos que estar tristes, es una fiesta para los mexicanos. Evidentemente no en todas las culturas es así, porque en Londres, como también decía Facundo,
allá son más frías las personalidades, igual en Japón, aunque en Japón, como dice Ana Rap, también se dejan llevar por el alcohol y por la fiesta de la muerte, ¿no? En ese sentido es curioso ver a un Kurosawa así, ¿no? Y bueno, en esto que hacía referencia Cristina de cómo vamos a vivir o a morir o qué vamos a hacer o si no tengo tiempo para odiar o sí, por ejemplo, pues no sé, pero para mí, por ejemplo, un ejemplo de vida Freud, que estuvo con este cáncer terminal durante cuántos años y aún así escribió todo lo que escribió. Ahora sí que hasta donde pudo y hasta donde no retomó su hija, ¿no? Y siguió continuando haciendo eso, por un lado. Por otro lado, pues sí, en el consultorio ahí sí también me tocó alguna vez alguien que enfermo de cáncer, aún así quería seguir peleando con la familia, seguir dando la lucha a esa pelea que desde que comenzó nunca terminó y era por un bien material, una casa, era una injusticia obviamente, pero finalmente prefirió salir de una operación, salir bien, regresar a otra operación, salir mal y regresar a una tercera operación de cáncer, ¿no? Cáncer de seno, le cortaron uno, el otro, entonces ves ahí cómo van haciendo síntomas en el cuerpo, incluso hay personas que van perdiendo partes del cuerpo, ¿no? Ahora, para mí la muerte no nada más es esa muerte, ¿no? Hay chicos con Asperger que viven muy tristes, muy deprimidos, y sí necesitan un calendario para ver qué van a hacer mañana, porque no hay mañana, ¿no? Es como todo hoy, todo hoy, todo hoy. Entonces estas formas en las que nos encontramos de vivir o de morir, pues son particulares, ¿no? Son particulares y todas creo en ese sentido, sí, podría ser que tuvieran que ver con culpas, con rencores, con represión, todas estas luchas ganadas o perdidas, ¿no? Porque también no quiere decir que lo malo o lo bueno signifique algo bueno o malo para todos, ¿no? Puede ser al contrario, ¿no? Por eso que cada quien. Pero sí tiene muchas cuestiones a leerse, ¿no? Aquí también en LATE hubo un evento sobre el cáncer en donde hablamos de todos estos temas. Entonces, eso es muy interesante ver pues cómo vamos viviendo y cómo vamos muriendo, ¿no? Yo lo que sí les puedo decir es que hay mucha gente que cuando en un momento dado le diagnostican una enfermedad y sabe que tiene poco tiempo o cuando ya están siendo más mayorcitos, por ejemplo, de pronto se junta gente de una X generación y tienen todos 80 años, entonces ya saben que se están acercando, lo tienen más cerca, vamos a decir de esa manera. Yo sí lo que he escuchado en muchas personas acá en España, sobre todo en mis grupos de personas mayores, cuando yo les doy conferencias o les he dado conferencias, muchas de ellos me dicen, pues mira, tonterías las justas. Y eso a mí me ha parecido como muy interesante. Es una frase muy aquí en España, que es como que ya no tienen muchos de ellos ganas de ver gente que les cae mal. Entonces no es que la van a perdonar, ni que van a volverse amigos y se van a abrazar y se van a reconciliar. No, simplemente tonterías, las justas. O sea, es algo así como decir tontos, lo justo. Entonces no los ven simplemente. Entonces yo tengo, por ejemplo, gente que me dice, a ver, tengo 30 años soportando una cuñada que no la aguanto, ya tengo 80 años, ya no la quiero soportar más. Entonces, esta Navidad, no, tonterías las justas. Entonces, eso sí que me he encontrado con gente que se va acercando a su momento de despedirse, digamos, de este mundo, en muchas ocasiones no por enfermedades ni por nada de eso, sino simplemente porque ya están mayores, porque ya son viejos, entonces ya se están haciendo viejos, la vejez. Entonces de pronto les duele la rodilla, les duele el codo, les duele la cabeza, la vejez es tremenda. Entonces la gente pues va envejeciendo y la vejez es muy cruel.
Entonces, como el cuerpo le sintomatiza, no por síntoma de lo que estamos hablando psicoanalítico, sino por edad, que también ocurre, por edad. Entonces, claro, pues ya no tienen la misma energía que tenían antes, ya están viejos. Y entonces ya no quieren gastar el tiempo, es un poco lo que me dicen a mí. ¿Yo para qué voy a estar gastando mi tiempo en ese gilipollas, por ejemplo? Pues eso, ¿por qué voy a gastar mi tiempo? Tonterías las justas. Y entonces la gente empieza a tratar un poco como de vivir la última etapa de su vida. Y yo creo que ahí es un poco lo que pregonamos desde el psicoanálisis, como conforme al deseo que te habita en relación de a quién quieres ver, a quién no, con quién te quieres ir a tomar un café, con quién no, con quién tienes ganas de irte a comer, con quién no. Y en la medida de lo posible, porque ya saben que la libertad es utópica, a veces hay compromisos y a veces hay cosas que no podemos evitar, pero en la medida de lo posible, como poder hacer esa purga y poder decir, bueno, pues con esta persona yo no tengo por qué estar aguantando esto. Algo un poquito, ven, como del orden yo diría, de la pulsión. Por eso es que me ha parecido muy interesante a ver cómo lo ven ustedes, que el siguiente proyecto del libro de Late tenga que ver con la pulsión. Fíjense, a mí me está pareciendo muy interesante un tema poco trabajado y que tiene que ver con esta película que nos ha traído Paola, que sería el desmontaje de la pulsión. Nosotros lo que de alguna manera intentamos en un psicoanálisis es que haya un desmontaje de lo que sería el montaje de la pulsión. Entonces, la pulsión tiene un montaje y en el psicoanálisis, en el tratamiento del psicoanálisis, se intenta que haya algo del orden de que se desmonte. Y eso es lo que viene a ser los levantamientos de síntomas y una serie de cosas están unidas a la pulsión. Yo lo veo un poco aquí de manera coloquial, como me lo cuentan mis pacientes ancianos. Lo que me dicen es simplemente, ya no tengo tiempo de estar gastando mi tiempo. Entonces es como el empuje de la pulsión, como que empieza a tener otro montaje, un montaje diferente, porque hay como una cierta claridad aquí. Entonces, es cierto, también tengo que decirles que cuando la gente ya llega a los 70, a los 80, a los 90, algunas personas ya no tienen padres, ya se han muerto. Entonces, muchos de ellos me dicen, ya estamos en primera fila, están en la trinchera, en primera fila. O sea, es la siguiente generación, vamos a decir, que le va a tocar la muerte. Entonces ya no tienes padres, ya no tienes abuelos, ya no tienes esas generaciones que antes te daban como la sensación de que tenías que, por ejemplo, en el caso de esta cuñada que les cuento, porque se acercan las Navidades, pues tu madre te decía, ¿no? A ver, ¿cómo no vas a ir a la Navidad? Pues aunque te caiga mal la cuñada, pero mira, pues es que el esposo de tu hermano, agarra la onda. Y entonces, claro, la gente, ves, la pulsión te dice algo, te empuja el montaje, y la madre está allí, y entonces vas. Y puede que la cena se te atraganta y acabas vomitándola, pero es lo que hay. Cuando ya estás en la primera línea, ya no hay madre, ya no hay madre. Entonces sí, puede haber el mandato, porque ya saben que es una función y aunque esté muerta, podemos tener, pero como ya se está haciendo vieja la persona, entonces llegan a esas conclusiones, como, a ver, yo ya aguanté bastante, yo ya di bastante de mí. Hay una paciente que yo tengo francesa que me dice la frase, j'ai déjà donné. Me encanta. Siempre me dice lo mismo. Ah, no, Cristina, no, j'ai déjà donné. Y eso significa yo ya di. Yo ya di. Y ya. Entonces ella piensa que ella ya dio y ahora lo que viene de aquí a cuando le toque a ella, pues ir al ataúd, es lo que ella quiera, lo que le lata, lo que le nazca, lo que le dé el pálpito, no porque otro le diga. Entonces creo que también esto es importante tenerlo en cuenta,
porque tiene que ver con lo que llamamos el final de análisis a nivel no cronológico. Esto yo les hablo pues de los señores ya mayores, pero a nivel de la mente humana, pues esto es un final de análisis, es algo que te hace tomar una decisión sobre un determinado acontecimiento. Y obviamente esa decisión va a traer consecuencias. Si decides no ver a la cuñada, probablemente ya no vuelvas a ver a tu hermano. Entonces es un poco como, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué? ¿Te animas a romper con el hermano? ¿Es lo que quieres? Venga. Excelente cómo nos toca a todos de una u otra forma, ¿no? Yo pensaba, tengo una tía que tiene 90 años, acaba de cumplirlos ahora, y ella me dice, Facu, yo ya estoy cansada, nunca pensé que iba a vivir tanto. Así me lo dice. Y aún así es una mujer que anda muy bien, así que le queda el resto, por suerte, la tengo como amiga, muy, muy, muy amiga mía, así que por suerte la veo muy bien siempre, más allá de sus quejas, y espero que le quede mucho. Pero sí, me acuerdo siempre de eso que ella me dice, yo no sé cuántas cosas viví, ya no puedo enumerar, la verdad que no pensaba vivir tanto. Tiene una actitud muy positiva hacia la vida, como verán. No veo otra cosa en los comentarios. Ana nos decía que la versión japonesa no le dice al hijo porque no lo quiere. Después dice nada por obligación. Me perdí cuando hiciste ese comentario. No, nada por obligación por lo que estaba diciendo Cristina con respecto a... Cristina, claro. Y recién lo que decías de una tía, bueno, a mí me pasaba con una de mis abuelas que falleció a los 90 y pico, y dice, yo estoy cansada de vivir, ya no tengo más amigas, no tengo nada. Y se relacionaba con los niños, con los nietos y los bisnietos, porque tenía mejor onda con los niños, porque a los adultos no los entendía. Estaba en otra onda, pero decía eso, me hiciste recordar, que estaba cansada ya. A mí me hace pensar cuál es el momento de tomar esta decisión. Como decimos, Cristina, esto de decir, bueno, con esta persona ya no, o ya no tengo ganas de pasar por este tipo de situaciones. Y pienso si no es antes de llegar a cierta edad o a cierto límite de paciencia, inclusive, que hay que revisar este tipo de situaciones. Y también para eso está el psicoanálisis, no para encontrarte en una situación límite, sino para en el proceso del vivir que tenemos todos, decidir y ver qué es lo que nos sirve, qué es lo que queremos, por qué situaciones queremos pasar, qué situaciones queremos soportar y qué situaciones disfrutamos y qué situaciones no. Me parece que eso implica mucho el psicoanálisis sin tener que pensarnos en este hecho de decir, bueno, voy llegando al final de mi vida, sino hoy, como empezaste diciendo justamente vos, Cristina, en la presentación, nadie tiene la vida comprada, nadie sabe cuánto tiempo le queda, y entonces quizás ese tipo de situaciones y ese tipo de decisiones no haya que tomarlas en un tiempo posterior sino también un poco más ahora, ¿no? Y creo, firmemente creo que el psicoanálisis nos viene a traer eso, a tomar la decisión que queremos para nuestra vida, ya sea que nos queden 50, 60, 80 o 2 años de vida. Cuando hemos hablado de esta película, acuérdate, no me va a salir el nombre, pero es argentina, y en algún momento le hemos tocado tú y yo, porque creo que tú también la viste, que era una madre que tiene que poner distancia con un hijo que le salió ladrón y violador. Entonces el hijo ha violado a una chica y ha tenido un hijo con esa chica, pero la madre siempre ha negado que la violó, y luego el hijo consume drogas y viene a la casa de la madre y le quita dinero del bolsillo. Y entonces es una situación muy complicada esta película, porque trata de cómo una madre logra separarse de un hijo y no seguir cayendo en, digamos, la trampa del hijo tirano o el chantaje del hijo tirano. Sería un poco como la madre estrago del libro que yo escribí, pero el hijo.
porque cuando tienes una madre estrago, un poco la idea de ese libro es poder tener la capacidad de distanciarte de esa madre y romper con ella. Y aquí un poco es poder tener la capacidad de distanciarte de un hijo y romper con el hijo. Entonces, no es muy fácil. Es muy fácil hablarlo, pero a la hora que le toca a la persona eso en tu historia, a ver cómo rompes con un hijo y las consecuencias que eso pueda tener en la vida de la persona, aunque sabes que continuar con ese lazo te está matando, digamos así. La película es, como buena película, pues muy conveniente, porque al muchachito lo meten en la cárcel. Entonces la madre simplemente ya decide al final de la película, acuérdate, decide no contestar la llamada de la cárcel. Ya ves que te llaman de la cárcel y te dicen, oiga, le estamos llamando de la cárcel, usted tiene que pagar. Entonces, ¿toma la llamada o no la toma? Y la madre ahí dice, adiós, le cuelga y se acabó. Pero claro, pues la película te pone esa facilidad. Pero ¿qué pasa si tu hijo no se va a la cárcel? Y allí lo tienes. ¿Y cómo le dices, basta, stop? ¿Ven? A eso me refiero con lo del desmontaje de la pulsión. Yo creo que es un tema verdaderamente apasionante. ¿Cómo se desmonta la pulsión? Eso es lo que hacemos en el tratamiento analítico. Bueno, pues nos vamos despidiendo. A ver, Paola, clausúranos la reunión. Pues eso, yo creo que habría que, yo sí me quedo con la idea de retomar un poco y regresar a ser niños en ese sentido, ¿no? Porque justo la película juega con esto de la infancia, ¿no? De muere en el columpio en donde fue feliz o en donde recuerda cosas, quién sabe, ¿no? En ese sentido, quién sabe. Pero siempre regresamos a eso y no por la infancia, sino más bien por la pulsión, por la libido, por toda esa carga de libido que hay de nosotros y que tal vez en lo cotidiano va apagándose, que no se pague, ¿no? Eso, que no se apague. Muchas gracias a todos. Gracias, Paola querida. Facundo, venos clausurando con las últimas reflexiones que tengas. Bueno, yo creo que de esta película, no sé si esperaba que fuera tan amplio, pero trata de la muerte. Así que estoy súper contento con la participación, estoy súper contento con que hayan escuchado y con que hayan salido un montón de temas más. Como vemos, nadie está exento, hemos hablado desde la infancia hasta los últimos días. Es un tema como para seguirlo charlando y que yo sé que va a surgir en un montón de otras tertulias. Así que muchas gracias, Paola, por esta película. Realmente nos va a motivar a trabajar el tema y, como dice Cristina, fíjate el tema que sale de esto, volver al inicio, que cómo desmontar la pulsión. Parece un tema acabado porque es el principio de todo y sin embargo quizás el próximo libro de Lapsus de Toledo. Así que muchas gracias, Paola, muchas gracias, Cristina, y a quienes se sumaron y participaron hoy. Muchísimas gracias a todos, un placer enorme. Bueno, para despedirme, contarles precisamente por estas cosas de la pulsión y de la cuestión de la vida. Fíjense, hace aproximadamente 15 años yo di una conferencia en un colegio que se llama Ortega y Gasset en el casco histórico de Toledo. Hace 15 años la di. Resulta que me escuchó una mujer y bueno, pasó el tiempo y ahora me acaba de contactar para decirme que es directora de un colegio en Madrid y que quiere que yo le vaya a dar aquella misma conferencia que di. Se llamaba Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la lucha interna. Y yo hablaba precisamente pues de esto, de la pulsión. Si lo vemos desde el punto de vista de este día de hoy, tiene que ver pues con la muerte de Jekyll, porque Jekyll, que es el mismo Hyde, como bien lo saben, de su Dark Passenger, pues en Jekyll lo que le ocurre es que se enamora de una mujer, en todo caso en esta película que hicieron luego de Mary Jane, y entonces para no hacerle daño a la persona que ama, decide matarse, porque cuando le sale este iracundo Hyde,
se le va la conciencia a Jekyll y acaba matando al que se le pone enfrente. Y es algo precisamente que yo lo ponía del lado de la adicción, sobre todo el alcoholismo, porque cuando hay alcohol en la sangre, en muchas ocasiones se queda ahí algo del orden de lo inconsciente, pero el sujeto actúa sin acordarse lo que hizo, cosa que no pasa con algunas otras drogas, porque en otras drogas sí tienen el recuerdo. Pero acuérdense, en México, como decimos, es que hiciste el oso. En todo caso, eso se decía en mi época, porque ahora que ha venido mi amiga de México, me dice que hay miles de palabras que yo uso que ya no se usan. Entonces yo digo, válgame, yo cuando hablo a México ya no me han de entender nada. O sea, yo le decía, pero a ver, en aquella época eran los popis. Y me dice, popis ya no existe, la generación de mis hijos ya no te entiende si dices eso. Y digo, y entonces ahora cómo se dice, y dice que se dice fifí. Ni idea lo que es fifí, o sea, fifí, me la fifí porque ni idea. Y entonces, claro, vean cómo el lenguaje va cambiando y va viendo otras cosas y uno se queda estancado en el pasado de lo que cree que eres significante de tu época. Bueno, pero volviendo a lo de Jekyll y Hyde, la cuestión es de que yo intentaba dar cuenta de que una persona en el momento en el que está alcoholizada y se le olvida lo que hace, en aquella época mía se decía, hiciste el oso en la fiesta, yo no sé cómo se diga ahora, seguramente distinto, pues hace el oso porque no se acuerda. Entonces, eso era un poco para mí el tomar Jekyll, que además acuérdense que se tomaba su brebaje cuando venía Hyde, que justamente era el simbolismo del alcohol, y allí le sale el Hyde. Bueno, y 15 años después voy a repetir la conferencia. Entonces yo pensaba, fíjense cómo uno habla desde el psicoanálisis y no sabes en qué momento alguien te escucha y cuánto tiempo después eso repercute. O sea, a mí era una muchacha jovencita la que me oyó y hoy estamos 15 años después y ella es una señora cojonuda, directora de un colegio. Hoy se acordó, aquella doctora mexicana, ¿dónde doy con ella? Y ahí voy a ir ahora en noviembre a volver a repetir la conferencia, que vaya a ver qué fue lo que dije y ahora lo que tengo que volver a preparar. Pero que le quedó a ella resonando aquello y le tocó de alguna manera, ¿ven? Entonces yo creo que eso es, también agradecerle mucho a Carlos López que siempre nos difunde nuestros programas y todo lo que hacemos, porque es eso, a veces de pronto la gente escucha algo y no sabe dónde, en qué momento, y muchos años después, pues fíjense, yo oí aquel programa, oí aquella evento que hubo de pensar el cine o lo que sea, y cae, yo lo que digo, de lo que les digo de los tiempos, ¿no? Cae luego un tiempo, bueno, en este caso de la conferencia de Jekyll, 15 años después, y de pronto alguien te contacta, oiga, usted sigue viva hace 15 años, la escuché y me encantó, entonces puede venir otra vez. Y es como muy chistoso esas cosas que pasan. Bueno, pues un placer enorme. Recordarles que tenemos nuestro congreso el 25 de noviembre para que se conecten todos los que puedan. Vamos a hablar de tema libre, así que cada quien hable de lo que cada quien quiera, de lo que esté trabajando, de lo que le interese. Y muchísimas gracias a Paola, muchísimas gracias a Facundo, que se ha conectado además de viaje en otro lugar. De verdad que da mucha alegría